Hola amigos, bienvenidos a esta nueva cinta. La Jungla de Cristal es una película de acción estadounidense de 1988. Esta es la original y la primera, el origen de todo. Es una película que cualquier hombre puede ver cientos de veces sin cansarse, lo cierto es que es muy buena. Tanto para mí como para la gran mayoría de vosotros. La Jungla de Cristal nos muestra la historia de un policía de Nueva York, John McClane, que viaja a Los Ángeles a reconciliarse con su exmujer. Holly Gennaro, formalmente Holly Gennaro McClane, es la exesposa de John McClane. En el transcurso de la saga su relación se hace más tensa y en la cuarta película ya llevan divorciados desde 1997. Cuando Holly se presenta por primera vez en la Jungla de Cristal, ella trabaja en el Nakatomi Plaza, un rascacielos de Los Ángeles, de una empresa japonesa. Su matrimonio con John ha estado congelado desde que asumió su nuevo puesto de trabajo y él se negó a trasladarse con ella desde Nueva York. Holly se quedó con los hijos de la pareja y se los llevó a Los Ángeles. Ha rehecho su vida. Mientras John no consigue rehacer la suya. Y en las siguientes partes su aspecto es cada vez más lamentable. En las sucesivas películas la relación con su ex esposa es tan tensa que se reduce a intentos de hablar por teléfono con ella. Pero volviendo a la trama, la cosa se complica. Cuando llega a la noche ambos acuden a la fabulosa fiesta. La velada transcurre con normalidad hasta que de pronto un grupo de terroristas toma el edificio con el objetivo de robar $600 millones. Pero John consigue escapar y comienza a hacer lo que mejor sabe hacer, ser el puto amo de los polis. La Jungla de Cristal es una genial alegoría de cómo el mejor policía no consigue el mismo éxito en su matrimonio. Esa es la auténtica gracia de la película. Pero algunos enseguida señalan al que piensan que es el culpable. Lo hemos oído recientemente, en Twitter. La culpa es tuya porque no te has esforzado lo suficiente. Pero la píldora que encontramos en la Jungla de Cristal, se aproxima más a la realidad. Hay cosas que puedes controlar. En este canal podemos encontrar muchos vídeos de lo importante que es el esfuerzo, para ser el mejor policía, el mejor médico, el mejor ingeniero, no obstante hay otro tipo de aspiraciones en las que es imposible tener el control de tu destino. Esa es la gracia de la Jungla de Cristal. John McClane puede detener a los chicos malos siempre, pero en ninguna de las partes podrá solucionarlo con su ex. El mensaje: esfuérzate y conseguirás cualquier cosa, ¿vale? Para el 70% de las situaciones que vas a enfrentar en tu vida. Pero no siempre vale cuando dependes de otras personas. Y lo descubres cuando te pegas un trompazo. Se niegan a reconocer que a veces es un trabajo en equipo. Y una de las piezas no funciona. El motor no funciona. John es un genio en su campo, un veterano que ha alcanzado el máximo nivel en su profesión, todo lo que se puede conseguir con años de entrenamiento ha dado sus frutos. Rapidez mental, destreza, ingenio. Hablamos de una semilla que si se riega y fertiliza dará sus frutos. Llegados a este punto, este nivel, la cosa ya no puede ir siempre de que te machaquen. Y sufrir una paliza en cada toma. No. Esto va de conseguir resultados. Con un proceso cada vez más simple y mecanizado, te conviertes en el puto amo. Ese es el sistema que hace mejorar el mundo. Este mensaje vale para el héroe de la peli de acción como para el gurú de la empresa tecnológica. También el de la tecnológica querrá como el héroe de acción. Una producción sencilla, un producto fácil de usar y barato. Tu gran esfuerzo inicial se centra en este objetivo. Esfuerzo y un buen producto no están reñidos, van de la mano. En ningún lado verás un tipo exitoso metido en un negocio donde la gracia está en que cada vez todo se tornaba más complicado, aleatorio, mutable, caro, con más leyes y legislación en tu contra, e imposible de coger el truco. Y con cada zancadilla alguien te dice al oído: ¡Ey! Yo soy quien te pone la zancadilla. Pero es culpa tuya. Esfuérzate. No. Lo que esperas de estos gurús es que el esfuerzo se traduzca en una rueda de prensa donde el genio nos diga: hoy cambia el mundo, a partir de hoy todo será más sencillo para todos. Una solución tan simple y sencilla que solo puedes pensar: ¿por qué cojones no se le había ocurrido antes a nadie esto? Y es precisamente lo que piensas cuando ves como John McClane termina con los malos de la peli en la última escena. McClane encuentra cinta adhesiva y la utiliza para atarse en la espalda una pistola. Una cinta del chino, y a tomar por culo los malos. Ya pueden ir los malotes a la sección de quejas. Con argumentos de: no me puedes matar así. No te has esforzado lo suficiente para liquidarnos. Tu inversión ha sido ridícula. Una cinta del chino. Hieres mis sentimientos con tan poca inversión.
No, aquí no sirven los lloros. Lo práctico e ingenioso gana. El colapso de la sociedad llegó cuando dejamos que se extendiera la idea que un mensaje tan hermoso era contrario a la idea de la importancia del esfuerzo. No. Las dos ideas están unidas. Esfuerzo y optimización. ¿Te suena de algo? Steve Jobs. Un gran salto en la carrera de Steve Jobs fue la presentación del Macintosh original en 1984. El primer ordenador de consumo con una interfaz gráfica de usuario. Es decir, con un sistema operativo con ventanas e iconos, y con un ratón para moverse entre ellos. Todo en este ordenador facilitaba su uso y reducía los costos. Steve Jobs no inventó el mouse, pero su acierto fue hacerlo más barato. Pero no solo hizo eso. Sorprendió al mundo con él. iMac, iPod, iPad. Estos tres dispositivos entran en la misma categoría. Con ellos, se propuso reinventar tres dispositivos que le parecían estancados y inútiles. El ordenador personal, el reproductor de MP3 y el tablet. En los tres casos, su estrategia fue la misma. Buscando sencillez y belleza. Por no hablar de su gran creación, el iPhone. En él integró funciones como reproductores de MP3, navegadores GPS o incluso cámaras, a los que barrió del mercado. Buscando igualmente sencillez y belleza. El sistema de ventanas hizo los ordenadores accesibles a todos. Era casi obligado saber de programación para usar un ordenador. Y el mensaje era: si no sabes manejar un ordenador es porque no te has esforzado lo suficiente. Y sí. Puede que en este caso fuera verdad. Con esfuerzo y aprendiendo durante años programación, cualquiera puede aprender a usar un ordenador de la época. Pero lo natural es que en este tipo de cosas es que cada vez sean más sencillas de usar. No tendría sentido que cada vez fuera más difícil su manejo. Por otro lado está lo que no depende solo de tu esfuerzo. Generalmente porque hay otra persona que también debe remar al unísono. En la misma dirección. Por mucho que riegues no da el fruto deseado. Y, sí. Es frustrante porque el día anterior te has ventilado tú solito a un grupo de terroristas, has descubierto una cura para el cáncer, o eres el nuevo gurú de las tecnológicas. Pero la receta del éxito no vale para esto. Uno de estos tipos que yo admiro, y a los que he dedicado un par de vídeos, es Elon Musk. No es precisamente un perdedor. Cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink. Y lo que nos gusta de tipos así es cuando nos hace hacernos la pregunta ¿por qué no se le había ocurrido esto antes a alguien? Cuando pensábamos que ir a Marte iba de gastar cantidades ingentes de recursos materiales y económicos. Descubrimos que el esfuerzo, el gran esfuerzo, va en conseguir una empresa sencilla. Una empresa que termina su relación con el árbol que no da frutos o pretende que nos conformemos con lo que produce de mala calidad. Una empresa que hace temblar a los especuladores. Una empresa que desinfla la burbuja. Un mal negocio para los que se creen un objeto de lujo de coleccionista.